24 Horas Central. En riesgo vital permanece el querido profesor de karate que fue atacado a disparos en medio de una clase ante la mirada paralizada de una docena de niños. Claro, según cercanos, ha trabajado duramente para sacar a los jóvenes de las drogas. El autor de los disparos sigue prófugo. Aquí comienza 24 Horas Central. Presentamos 24 Horas Central. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a las noticias. En riesgo vital se mantiene, según el último parte médico, el profesor de karate baleado mientras realizaba clases a un grupo de niños dentro del Estadio Municipal de Calera de Tango. Sí, recibió 5 disparos por parte de un pistolero que llegó preguntando por él. Diversas teorías se mantienen sobre el motivo del ataque. Un invitado, quien es cinturón negro sexto dan, técnico nacional de Chile, en el karate estilo Shotokan. Un tremendo aplauso al maestro Claudio Báez Rubio. Campeón chileno, panamericano y sudamericano. Pergaminos de sobra a sus 56 años, lo suficiente para enseñarles a niños y adolescentes. Caderas al frente, ahora miren. Kisame, ni. Los títulos se caen a pedazos de los muros. Al final de los días lo que queda es la persona. Si yo te pudiera decir algo, no pierdas tiempo. Júntate con buena gente. Ese tipo de mensajes y técnicas propias del karate imparte el sensei Claudio Báez Rubio en su taller en Calera de Tango. Pero cuando estaba frente a sus alumnos, llegó un hombre que lo buscaba. Les preguntó a ellos, como a 4 alumnos, más al profesor, dónde estaba el profesor de karate, y ellos le indicaron dónde estaba. No, solamente dónde está el profe de karate. Exactamente, no le dijeron nombre. Atravesó la calle, así atravesó, pero súper rápido y casi lo impactó un camión blanco y lo estaba esperando un auto. Pero se trataba de un pistolero a quien poco le importó la presencia de escolares de entre 9 a 17 años. No hay ninguna amenaza previa, por lo menos en los sistemas nuestros de fiscalía no hay una denuncia ni en la policía todavía. Sin embargo, eso también tenemos que investigarlo, cuál es la motivación, acá no descartamos nada. Claudio Báez se encuentra hospitalizado en estado crítico. Presta servicios para el municipio de Calera de Tango. Lleva más de 20 años haciendo clases de karate. Uno se va muy consternada porque de ver a un profesor vigoroso, buena persona, amigo, verlo en la situación que estamos viviendo, un delito nunca visto. La noche la pasó en la UCI y está en prioridad nacional para el traslado por la ley de urgencia y aún así no teníamos camas estimadas. No hay certeza sobre el motivo del ataque. Se presume, solo como hipótesis, que el pistolero o quien lo mandó se habría molestado por el trabajo social del instructor, quien se preocupa de enseñar un camino sano a los alumnos. También está abierta la teoría de un conflicto personal. Duérmete temprano, trabaja, estudia, realízate, independízate. Eso para mí es lo que nos hace falta. Ingresó directamente hacia el profesor con el propósito de dispararle, que habría ingresado a rostro descubierto y por tanto se están recopilando los antecedentes con el propósito de dar con su paradero y ponerlo a disposición de la justicia. Claudio realiza el taller cada semana sin falta y también organiza campeonatos. Fundó su propio club de karate y es parte de la Federación Nacional de la Disciplina. Soy cinturón negro quinto dan en karate de la época antigua, ya estoy retirado hace muchos años. ¿Ya? Y me retiré más que nada porque hoy en día el ambiente ya no está apto como para poder hacer clases. Llegaron a mis clases, cuando estaba haciendo clases, a retarme o de repente a agredirme con armamento blanco, pero hasta ahí llegaba en esa época, hoy en día no. 4 de los 10 niños del taller de karate que vieron el ataque son del colegio ubicado frente al estadio municipal, recinto educativo que decidió suspender las clases. Ha sido muy fuerte lo que vivieron. Son no niños, son todos menores de edad. Y que vivir este trauma es complejo. O sea, para uno que no lo está ahí, a mí me tiene muy afectada. Imagínense los niños cómo pueden estar en estos momentos. Dentro de todo, doy gracias a Dios que no le dispararon a mis niños. Claudio Báez Rubio fue trasladado a un segundo recinto médico debido a la escasa disponibilidad de camas. Su estado es todavía grave. Su familia decidió no hablar de momento.
Bueno, por más de 10 años habría estado operando este casino ilegal que vamos a ver a continuación en Independencia. Estas imágenes corresponden al interior del local y en ellas se puede ver más de 100 máquinas tragamonedas. Sí, claro, es un delito que no es nuevo, por cierto, y que además tiene casos a lo largo de todo el país. Un negocio ilegal. Los casinos clandestinos más de una vez han sido foco de nuestras investigaciones. En Chile se contabilizan entre 300 a 700 mil máquinas clandestinas según la Fiden. Ahora, un local irregular que albergaba a algunas de estas quedó al descubierto. Se logró la incautación de 149 máquinas, las cuales serán retiradas de circulación. Salía gente a las 8 de la mañana, en la noche. Que se mantenía en secreto igual. Este galpón de Avenida Vivaceta era solo una fachada. En su interior, más de 100 máquinas tragamonedas. Una ilegalidad con la que los vecinos lidiaron por años, pero que hasta ahora era solo un secreto a voces. Es un procedimiento que se origina en una denuncia que recibe el municipio de Independencia hace unas semanas, 2 denuncias de hecho, y a raíz de aquello proceden a fiscalizar la existencia de un casino clandestino. Un problema que desde el municipio dicen no es nuevo. En la comuna actualmente ya han detectado la presencia de 39 locales de este tipo. Al menos hace 7 años que existe este casino porque hubo patentes entregadas por este municipio alguna vez en el pasado. Los municipios entregaron en su momento patentes de juego de destreza, a lo que evidentemente no es destreza, es azar. Son máquinas como las de los casinos de cualquier casino. Bajo la destreza, este casino de Independencia inició sus operaciones hace casi una década. Pero en el camino algo cambió. Hay una causa que fue archivada respecto a actores políticos de diferentes partes que estaban siendo investigados por estos casinos ilegales. Habían escuchas de audio que al parecer involucraban a alguien de Independencia. Y eso quedó en nada en la Fiscalía. Cuando pasó eso, cuando ocurrió eso, alrededor del año 2020, 2021, si no me equivoco, este municipio quitó todas las patentes. Hoy día no hay patentes, es decir, hoy día nadie puede tener un casino ni de destreza ni de azar. Aún así, el negocio continuó. Todo estaba calculado para no ser descubiertos. Llegaban vehículos, tenían señas para entrar y gente que llega a pie, entraban por ahí, tocaban la bocina y algunos entraban, otros no. Había un WhatsApp, empresa, donde te indicaban si estaba abierto o no. Estas fotografías exclusivas de 24 horas muestran parte del dinero encontrado al interior del establecimiento. La recaudación del día era de más de 7 millones de pesos. Un ciudadano chino fue detenido. Él sería el dueño del casino. Se le decretó arraigo nacional, firma quincenal y la prohibición de acercarse al establecimiento. ¿Hace cuánto tiempo operaba este casino? Lo vimos adentro de la audiencia hablando en español. ¿Cuál es su nombre? Fueron las respuestas que le contestó al magistrado, al juez. Ya en 2023 había sido detenido en los Andes cuando se descubrió otro de sus casinos con 101 máquinas. Sin embargo, la causa fue archivada. Queda una pregunta en el aire. ¿Quién fiscaliza estos establecimientos ilegales? A la Superintendencia le corresponde regular y fiscalizar los casinos de juego autorizados legalmente, por lo que no posee facultades para fiscalizar máquinas de azar que funcionan ilegalmente fuera de las salas de juego autorizadas. Por su parte, los municipios son los principales responsables de fiscalizar que no se ejerza una actividad comercial dentro de la comuna sin contar con una patente comercial vigente. En el Congreso actualmente se tramita una ley que busca perseguir el juego ilegal de forma coordinada entre las instituciones de gobierno. Ahora, la investigación podría determinar si este ciudadano chino está detrás de otros casinos clandestinos. Ahora. Vamos de inmediato al norte de nuestro país. En la UCI pediátrica está internada una guagua de tan solo 1 año y 10 meses tras quedar gravemente quemada en un jardín infantil de Antofagasta. La Fiscalía ya abrió una investigación. Ivania Echavarría con los detalles. Ivania, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Efectivamente se trata de una grave denuncia que realiza una joven madre antofagastina, quien señala que el pasado jueves 17 de abril su hija tuvo un accidente al interior del jardín infantil y resultó, como tú lo decías, con quemaduras de gravedad.
La mujer señala que si bien la llamaron del jardín para indicarle que la pequeña se había quemado, no le señalaron la gravedad de las lesiones y es ella quien llega hasta el establecimiento a retirar a la niña. Es ella además quien la traslada hasta el Hospital Regional de Antofagasta, donde ingresa por urgencias. Ya son 8 días en los que la pequeña se encuentra internada en el recinto médico de la UCI pediátrica. La verdad es que nos señalaba que las quemaduras son bastante complejas, principalmente tiene afectado la zona del abdomen, la zona de la ingle, la zona genital y también ambas piernas. ¿Qué es lo que habría ocurrido? La mujer señala que la versión del jardín fue que mientras la estaban lavando, la pequeña se habría movido y habría girado la llave hacia el agua caliente, pero no habría estado más de un par de segundos bajo el agua. Sin embargo, para la mujer, por lo menos esta versión no es muy creíble debido a la gravedad de las heridas que mantiene la pequeña. La niña fue ya pasado a pabellón, hoy día incluso recibió algunos injertos. Conversamos con la mamá, escuchemos. La tía solamente manifiesta que la estaba lavando y que mi hija había girado, en cuestión de un segundo, había girado la llave para el lado caliente. Yo no sé cómo no pudieron llevarla a un centro asistencial si están viendo la gravedad de la herida. La pequeña no fue trasladada hasta el hospital regional. Sin embargo, importante destacar, el plan integral de seguridad para salas cunas y jardines infantiles es extenso, pero hay una parte que es importante y señala que si se observa lesiones evidentes o signos y síntomas que indiquen que requiere una atención especializada, la educadora o técnico del nivel debe trasladar de inmediato al párvulo al centro de salud más cercano. Esto por lo menos es el plan de Junji. Si bien este establecimiento es particular, los protocolos debe realizarlo el propio sostenedor, pero se exige, por supuesto, un nivel básico. La Fiscalía abrió una investigación de oficio, la Superintendencia de Educación también está investigando. Tenemos declaraciones. Fiscalizaremos al establecimiento y en caso de constatar incumplimientos a la normativa educacional, iniciaremos un proceso administrativo sancionatorio. La normativa educacional establece que la responsabilidad de la seguridad y bienestar de los niños y niñas siempre recae en las entidades sostenedoras. La Fiscalía Local de Antofagasta inició una investigación de oficio por lesiones sufridas por una menor de edad aparentemente en un jardín infantil de la ciudad. La investigación quedó a cargo de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones. Ivania, sin duda una grave denuncia a la que vamos a estar muy atentos. Se siguen sumando antecedentes y en especial a la investigación que lleva adelante el Ministerio Público. Muchas gracias, Ivania. Buenas noches. Ahí está en pantalla, para que usted lo vea, es el líder de la resistencia mapuche Lafkenche. Organizaba los ataques y distribuía los roles. Sí, así operaba Federico Astete Catrileo, quien planificó el último gran atentado de esta orgánica en el histórico Molino Grolmus contra una familia a la que además conocía. Tras su captura, quedó en prisión preventiva. Una detención que ponía fin a una larga búsqueda. Tras años de investigación, finalmente caía el líder de la resistencia mapuche Lafkenche, Federico Astete Catrileo, de 35 años. Necesitamos... No, la casa no, por eso podemos salvarla. Sí, la casa se puede salvar, pero rápido. Fue quien estuvo a la cabeza de uno de los atentados más violentos que se recuerda en la provincia de Arauco, el ataque incendiario al Molino Grolmus. Ya viene ya la ayuda. Yo querían liquidarme de cualquier forma, pues que me dejaban justo ahí donde está quemándose el molino, el fuego. Aquí combatió Cristian, ahí donde, bueno, esto está lleno de vidrio por todos lados. Durante un año, Astete Catrileo planificó un ataque que ejecutó junto a unas 30 personas en contra de la familia Grolmus. Aquí pueden ver ustedes la magnitud de esto. Él estuvo presente aquí ese día y es uno de los que nos atacó, el que disparó. Este caballero trabajaba durante harto tiempo aquí en el tema de la madera y cuando era niño venía a moler el trigo al molino con su papá. Por eso conocía el lugar, su rol era el de un líder. Ejerciendo la labor de mando, jefatura delictiva, el imputado Federico Jerónimo Astete Catrileo, distribuyendo las diferentes funciones a realizar por el grupo delictual, como quienes se encargarían de la vigilancia perimetral, quienes entrarían a la propiedad, distribuyendo las armas. Antecedentes revelados por la Fiscalía tras la formalización que siguió a su captura. Astete Catrileo era buscado desde 2017. Su participación en otros atentados está acreditada. Él tiene problemas serios con atentados desde el año 2017, el 2022, hasta el caso del Molino Grolmus.
así que es un gran acierto su detención. Se encontraba prófugo desde hace mucho tiempo por 3 causas distintas. Los primeros hechos se remontan al 2017, es un delito de incendio en el sector de Pocuno. Este es el atentado por el que tenía la tercera orden de captura. Ocurrió en Los Álamos en febrero de 2022. A más de 3 años de estos hechos, su detención ocurrió en el sector Pocuno de Cañete. Estaba oculto en la casa de sus padres. En su condición de prófugo, él cambiaba constantemente sus locaciones y ubicaciones, pernoctando en diferentes lugares. Hasta la fecha han caído 17 miembros de la RML, todos vinculados al caso Grolmus. La gran pregunta es si con la caída de su líder se puede hablar de la desarticulación de esta orgánica. Hay que esperar, obviamente, primero que avancen las investigaciones y no se puede asegurar una cosa de esas características. Pero lo importante es que la fuerza siga desplegada. Este viernes Astete Catrileo enfrentó 2 formalizaciones. En el caso Grolmus se le imputaron delitos de incendio, homicidio frustrado, robo con violencia, porte de arma y disparos injustificados. Decretar la prisión preventiva de don Federico Jerónimo Astete Catrileo por entender que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. En esta causa existe un plazo de investigación de 6 meses, vigente desde diciembre de 2024. Aún existen miembros de la RML que no han sido capturados, pero al menos su líder permanecerá por ahora tras las rejas. Bueno, ya está todo listo en Roma para la despedida del Papa Francisco, que desde las 3:30 de la madrugada transmitirá a Televisión Nacional. Y ya está lista nuestra Constanza Santamaría, que tiene todos los detalles en directo desde el Vaticano. Constanza, ¿cómo te va? Hola, buenas noches. Muy buenas noches, Josefa, Iván. Muy buenas noches a todos. Fueron 250.000 personas que en estos 3 días de velatorio llegaron a despedirse del Papa Francisco, superando todas las expectativas. De hecho, hoy, aprovechando que era un feriado nacional, esto estaba realmente repleto. Pero no solo fueron decenas de miles de personas las que llegaron hoy, también llegaron los líderes mundiales que ya están en Roma. Los reyes de España, Donald Trump ya está en la capital italiana, Emmanuel Macron lo vieron caminar por la parte histórica, el centro histórico de Roma, también Lula da Silva, el presidente de Argentina, Javier Milei, que llegó atrasado a la visita a la Basílica de San Pedro, no pudo ver y estar frente al féretro del Papa Francisco. Bueno, todos ellos van a participar en la misa fúnebre que comienza a las 10 de la mañana, hora italiana, 4 de la mañana, hora chilena. Nuestra transmisión comenzará a las 3:30 y a la que supuestamente se espera que lleguen 800.000 personas. Incluso hay cálculos de que podría llegar al 1.000.000 y que van a instalarse y probablemente van a repletar toda esta zona desde la explanada de San Pedro, donde es la misa, hasta toda esta vía que es la tradicional vía de la conciliación. Por eso se han instalado pantallas gigantes para que toda la gente que queda lejos pueda por lo menos seguir la misa fúnebre y la ceremonia. Bueno, ¿cómo será la despedida del Papa Francisco? La nota la preparamos junto a Esteban Sánchez. Es de madrugada en Roma. Aún no sale el sol, falta 1 día y medio para el funeral del Papa y ya hay gente que está instalada esperando. Esta joven y su madre son polacas. Cuando supieron de la muerte de Francisco, no dudaron en tomar un avión y venir a despedirlo. Ya estuvimos al interior de la basílica, después nos vinimos para acá a dormir porque no tenemos hotel. Did you try to get a hotel? There was no possibility. Había algunos, pero muy caros. No tenemos plata para pagarlos. A pocos metros de ellas, un grupo de italianos llegaron del norte y armaron campamento. No nos organizamos, lo hemos hecho así de repente. Hemos tomado el primer pase del tren y bueno, aquí llegamos a la 1. El entusiasmo de este grupo sobrecoge. Hace frío y la espera se hace larga. A algunos les vence el sueño.
Grúas horquillas pasan de un lado a otro, cargando vallas, estructuras metálicas, baños químicos. Monseñor Andrés Ferrada es uno de los chilenos que ha ostentado uno de los cargos más altos en la Curia Vaticana. Es secretario del Dicasterio para el Clero, el equivalente a un subsecretario en nuestro país. Sí, sin duda, que el día que ha tenido más gente. Desde su ventana tiene una vista privilegiada a la Plaza San Pedro. Vemos a la multitud que llega el último día de velatorio de Francisco y que superó todas las expectativas. La misa es donde está ese toldo blanco. Ahí va a estar. Ahí va a estar. Y si aquí no alcanzamos a notar tanto, pero han hecho una especie de terraza falsa para poner el féretro. Sí. A las 4 de la madrugada en Chile comienza la misa fúnebre del Papa Francisco. Es una misa normal que al final tiene la parte de las exequias. El Papa Francisco quería algo muy sencillo para él. El padre Edgar Brenes es ayudante de ceremonia del Vaticano. Una pequeña particular o grande particular que vamos a ver son los cuerpos diplomáticos, con los cuales la Santa Sede tiene relaciones y que para esta celebración sí es obligatorio invitarlos. Ya han confirmado 160 delegaciones de todo el mundo, incluyendo jefes de Estado y de gobierno, además de reyes, reinas y príncipes. Del lado San Pablo, que es viendo la basílica de frente a mano derecha, ahí va a estar todo lo que son los cuerpos diplomáticos. Al lado izquierdo estarán todos los obispos, cardenales, patriarcas. Donald Trump y Melania Trump, ¿dónde van a estar sentados en la misa? Interesante. Al lado derecho. Ellos van a estar al lado derecho, pero no sabemos si los van a acomodar de un orden alfabético o depende de los grados. Se sabe que los reyes y reinas van de primeros. La misa de Francisco será completa en latín, a excepción de la parte final, en que los patriarcas de Orientes harán su rito en griego. Preside la misa nada menos que el cardenal Parolin, el secretario de Estado del Papa Francisco y quien suena como su posible sucesor. Se espera que lleguen 800.000 personas, tal vez hasta el 1.000.000 el sábado en la mañana. Se instalaron varias pantallas para seguir la ceremonia a los que queden lejos. Un operativo de seguridad inédito con rifles antidrones y representantes de todos los distintos tipos de policía que hay en Italia. Se han acreditado 2.700 periodistas, camarógrafos y gráficos y hay más de 1.000 que quedaron en la lista de espera. Terminada la misa fúnebre, el Papa Francisco emprenderá su último viaje desde San Pedro hasta la Basílica Santa María Maggiore. El cortejo saldrá del Vaticano por el sur y recorrerá algunos de los sitios históricos más importantes de Roma, como el monumento a Víctor Manuel y el Coliseo. Monseñor Ferrada conoció bien al Papa, lo ordenó obispo en 2021. Dice que era un hombre fácil, muy llano, divertido, con chispa, aunque a veces políticamente incorrecto, pero sobre todo preocupado por los demás, por todos. Con mi mamá, que venía muy cariñoso. Una vez estuvo ahí mi mamá, que el Papa lo recibió, eran las vacaciones del Papa en julio, y yo sentía, pero eran unas risotadas. Pero mi mamá, después ella decía, no me acuerdo de qué hablamos. Esta será la última parada del cortejo fúnebre, la Basílica Santa María Maggiore, Santa María la Mayor, donde estará enterrado el Papa. Ingresando a la basílica, a mano izquierda, entre dos capillas, está la tumba a nivel de suelo, tal como lo pidió el Papa Francisco. La jornada de hoy terminó con el rito de clausura del féretro, una ceremonia privada donde se le coloca un velo blanco sobre el rostro del pontífice y se cierra el ataúd. Será enterrado en una tumba que solo llevará su nombre en latín, Franciscus, y su cruz, la del buen pastor. Como a él le gustaba decir, el pastor con olor a oveja. Bueno, ya está todo listo
el féretro del Papa Francisco está cerrado, está al interior de la basílica. Mañana en la mañana lo van a sacar hacia la explanada de San Pedro para la misa que será en las próximas horas. También llegaron hoy día desde Brasil la delegación chilena encabezada por los presidentes del Senado, la Cámara de Diputados y el canciller Alberto Van Claveren. Ellos sí llegaron a tiempo para entrar a la capilla ardiente y despedirse del Papa Francisco. Salieron y al salir valoraron la figura del pontífice. Veamos lo que dijeron el presidente del Senado y el canciller Van Claveren. Una figura muy significativa, con un compromiso social indudable, con un compromiso con el medio ambiente, un hombre cercano, sencillo y al cual también tuvimos oportunidad de conocer personalmente el año pasado cuando acudimos justamente para la conmemoración de los 40 años del Tratado de Paz y Amistad. Muy emocionante estar como católico, como chileno. La verdad es que es impresionante ver la cantidad de gente. Esta es una ciudad desbordada. La Vía Consolación estaba llena, miles y miles de personas que uno veía y pasaban, porque era una pasada de 5 segundos para estar al frente y han estado horas esperando. Bueno, por supuesto, Constanza, está todo ya preparado para esta gran misa de despedida a partir de las 3:30 de la mañana. Televisión Nacional de Chile, a través de todas nuestras plataformas, de todas nuestras señales, por supuesto, una transmisión especial con ustedes, contigo, con Esteban, con nuestros equipos enviados a Roma y también, por supuesto, con un completo despliegue acá. Como siempre, Constanza, muchas gracias, magnífico trabajo, buenas noches. Ahora. Bien, vamos a revisar información policial. Los amenazaron de muerte y los golpearon cuando llegaban a ver a un familiar. Una pareja de adultos mayores sufrió un violento portonazo en Quilicura esta tarde. Más detalles con David Maldonado. Ya vamos contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un hecho que ocurre cerca de las 2 de la tarde en la comuna de Quilicura, cuando dos adultos mayores sobre los 80 años pasaban por la casa de un familiar a retirar unos alimentos. Son abordados por este vehículo que ven imágenes donde se movilizaban varios delincuentes aparentemente armados, quienes amenazan a la pareja de adultos mayores. De hecho, se puede ver en las imágenes cómo golpean al hombre, quien cae violentamente al piso, y luego se suben al vehículo para bajar a la mujer, quien forcejea con uno de los delincuentes intentando proteger y bajar con ella a su mascota, que también se encontraba al interior del vehículo. Fue un momento bastante tenso y de bastante temor para esta pareja. Conversamos con la mujer, pasemos a escuchar lo que nos dijo. Le dieron un golpe en la cabeza, lo tiraron al suelo y yo lo único que vi que había un chiquillo ahí con una capucha sentado ahí en el asiento de mi marido y quitándome la cartera. Y ahí forcejeamos porque yo no quería entregar la cartera. Yo lo único que atiné a sacar mi mascota, que la teníamos amarrada atrás porque nosotros íbamos a otro lado. Consternados, asustados y un poco preocupados por este hecho que no estaban acostumbrados a ver en este sector de la comuna de Quilicura, nos comentaba la mujer, la víctima y la pareja de este hombre, que él se encuentra actualmente al interior de un centro asistencial recibiendo atención médica, pero que se encuentra sin ninguna lesión de mayor gravedad. Estamos atentos, gracias David, muy buenas noches. Fíjese que a través de un audio grabado desde la cárcel, así renunció a su cargo el alcalde de Nancagua, quien lleva más de 45 días en prisión preventiva por su presunta responsabilidad en la entrega de las licencias de conducir fraudulentas a los jugadores de Colo-Colo. Aníbal Valenzuela fue destituido a poco más de 3 meses de asumido, tras resultar electo en una campaña que estuvo marcada, por supuesto, por esta polémica. Queridos vecinos y vecinas de la comuna de Nancagua. Es la despedida del ahora exalcalde de Nancagua, Aníbal Valenzuela, desde la cárcel de Santa Cruz, cumpliendo prisión preventiva. Hoy me dijo ustedes en un momento muy difícil. No logró salir en libertad antes de los 45 días que la ley establece para dejar vacante el cargo de edil. El municipio informó en un comunicado que ya inició el proceso para escoger alcalde suplente. Y a la acción de personas malintencionadas, mentirosas y traicioneras, hoy dejaré de ser su alcalde. ¿Es verdad que compraste una licencia falsificada? Aníbal Valenzuela es investigado por otorgar licencias de conducir fraudulentas mientras fue director de tránsito en Nancagua. Una decena de jugadores de Colo-Colo, incluido el presidente de Blanco y Negro, fueron formalizados en este caso. ¿Sabía que conseguir esta licencia era un delito de esa forma?
En gran cantidad de casos que corresponden a jugadores del Club Deportivo Colo-Colo se le otorgaba licencias de conducir sin cumplir con los trámites. Gracias por el apoyo, don Aníbal. En medio de las imputaciones hizo campaña para ser alcalde. Incluso salió en caravana desde la cárcel la primera vez que logró abandonar la prisión preventiva. Su intento por salir en libertad lo perdió en la Corte de Apelaciones de Talca, que rechazó un recurso de amparo cuestionando la resolución del Tribunal de Alzada Rancagüino, que en marzo lo mantuvo en prisión preventiva. Estamos reclamando como defensa en contra de la Corte de Rancagua, que fue la que nos rechazó en su momento la apelación. Su última carta la jugó ante el Tribunal de Garantías de Santa Cruz. En una audiencia reservada declaró ante el juez, sugirió ser víctima de una persecución política. El hecho de él haber sido electo alcalde con una mayoría consistente y contundente por la comuna de Rancagua, sin pertenencia partidaria, representa él una posición paralela, lo que se llaman hoy día los outsiders, y claro, eso evidentemente genera mucho escozor en el mundo político y genera estos efectos solidarios que van de tirios a troyanos. Esta actuación está contemplada en el Código Procesal Penal y solamente se delimitó a recibir su versión de los hechos. La Fiscalía de Alta Complejidad va a sopesarlo y ver si son útiles o no a la investigación. Una declaración que por ahora no cambia sus cautelares. Es el escenario que enfrenta este otrora edil, acusado de irregularidades y abuso sexual en el Departamento de Tránsito y que alcanzó a estar 3 meses en el cargo del que fue destituido por ausentarse 45 días, que son los que lleva en prisión preventiva en la cárcel de Santa Cruz. Más temprano que tarde. Se lo dice su amigo Aníbal Coco Valenzuela. El portal de investigación de Informe Especial reveló en exclusiva que 5 nuevos imputados serán formalizados por delitos de corrupción asociados a la Fundación Comprometidos, entidad que les cobraba a pobladores de un campamento para acceder a agua potable. En este campamento de Copiapó viven cientos de personas. Son familias, muchas de ellas migrantes que están en una situación de vulnerabilidad. Nunca imaginaron que desde acá una alerta se convertiría en un caso de presunta corrupción que se deriva del llamado caso Convenios y que incluso salpica a 3 gobiernos regionales. Ingrid vive en este asentamiento junto a su hijo con discapacidad. Nos cuenta que hasta diciembre de 2022, el municipio junto a una ONG repartían agua potable a los pobladores de forma gratuita. Con tanques de agua nos dejaban, entonces era esa como comunal. Pero después optamos por cada uno tener en su casa unos bills de agua y poder tener su propia agua, porque ya nos empezaron a decir que nos podían dejar casa por casa. Eso hasta 2023, cuando la Fundación Comprometidos se hizo cargo de la entrega de agua potable. Para ello les cobraron 12.000 pesos mensuales. Uno a día trabaja y esas 12 lucas tenías que sacar de darle de comer a alguien para poder pagar tu agua. La Fundación Comprometidos suscribió un convenio con la Seremi de Vivienda de Atacama por casi 130 millones de pesos. Pero meses antes de firmar no tenían el giro de asistencia social y únicamente contaban con los giros de producción de películas y actividades de clínicas veterinarias. Pero las personas que venían, 2 señoras y 2 caballeros venían y siempre se estacionaban más abajo y nos decían que teníamos que hacer fila para podernos cobrar, pues para podernos pagar. Pero no nos recibían con transferencias, todo en efectivo. Hoy, esos pagos forman parte de la investigación realizada por el Ministerio Público. Hace 2 semanas, 4 personas fueron formalizados por este caso y 2 de ellas, un exfuncionario público y el creador de la fundación, quedaron en prisión preventiva. Esta maquinaria de fraude asociada con esta elección dolosa de esta persona jurídica para posteriormente generar estas conductas asociadas con el lavado de activos. También se indagan presuntas irregularidades de la misma fundación en la región de Arica y Parinacota, pero ahora la trama también se extiende a funcionarios públicos de Antofagasta. Informe Especial reveló en exclusiva una resolución en la que el juzgado de garantía de esa ciudad accede a la formalización de 5 nuevos imputados. Actualmente esta causa se encuentra en etapa de investigativa con diligencias pendientes asociadas con los delitos por los cuales se generó esta investigación, que son fraude al fisco, cohecho agravado, lavado de activos y administración desleal.
Entre quienes serán formalizados está la actual jefa de gabinete del gobernador regional. A través de un comunicado, el gobierno regional de Antofagasta manifestó su disposición a colaborar en esta causa. El proyecto cuestionado apuntaba a la esterilización de mascotas en Tocopilla y cuenta con rendiciones de su ejecución. Confiamos en el trabajo realizado por nuestros funcionarios y respetaremos el debido proceso donde esta situación se esclarecerá. La formalización se realizará el próximo 28 de mayo. Si alguno de los 5 requeridos por la justicia no asiste a la comparecencia, el tribunal incluso podría despachar orden de detención en su contra. ...24 horas, reportajes. Bueno, este domingo se cumple un año ya de la muerte del conscripto Franco Vargas, pero la causa sigue abierta, sin responsables y, lo peor, desformalizada. Hoy algunos de los principales militares al mando de la marcha de Pute, cuestionados y apartados de la institución, rompen el silencio a través de sus abogados. Sí, sus argumentos para defenderse se contraponen a los antecedentes exclusivos que le mostramos hace poco en 24 horas reportajes y que hoy los pondrían en jaque. El trabajo que realizamos junto a Pablo Álvarez. El 2024 revelamos documentos que evidenciarían arbitrariedades, negligencias, errores y hasta eventuales adulteraciones de documentos sensibles y que son parte de la investigación. Antecedentes que se suman a los que expondremos hoy. A la espera de una eventual formalización, cada uno de los militares en retiro intenta salvarse de las consecuencias del denominado caso conscriptos. Para mí fue como ayer, todo este horror que pasó. Hay días que yo digo que esto no es verdad y me da rabia porque es algo que yo no debería estar viviendo, o mi hijo. Él debería estar aquí conmigo al lado. Porque tuvimos que toparnos con esta gente. ¿Por qué tanta crueldad? En este año, Romy visita 2 veces el lugar de la marcha, donde cae por última vez su hijo. En la segunda reconstitución de escena, cuando deja este colibrí, y en febrero para su cumpleaños. Quise ir a celebrarlo allá para sentirme más cerca de él. Solo le pedía que donde esté bien, que lo voy a recordar y voy a luchar por él siempre. Que me espere, que en algún momento nos vamos a juntar y vamos a estar juntos, para que nadie más nos separe nunca más. ¿Y a qué te has aferrado en todo este tiempo? Yo creo que a los bellos recuerdos que tengo de él y mi ganas de que haya justicia. La causa está en manos del fiscal Mario Carrera hace casi un año, pero sigue desformalizada. No habría, hasta ahora, pruebas suficientes para imputarle nada a nadie, pero tampoco cesan las labores investigativas. En julio de 2024 exhuman su cuerpo para una segunda autopsia. La descripción es dolorosa, pero crucial para comprender qué motiva este segundo peritaje. Se establece que hay procedimientos que figuran no realizados en la primera autopsia, falencias y discrepancias con la causa de muerte del soldado conocida a la fecha. No permiten, a juicio de este profesional, atribuir la causa de muerte a un infarto agudo al miocardio, menos aún caracterizarla como una muerte súbita. El perito advierte que pareciera haber indicios de una posible condición pulmonar al momento de la muerte. Y fue el tal extremo que lo llevaron que le provocaron la muerte. Pero era algo totalmente evitable. Si alguien hubiera sido humano o persona, mi hijo estaría vivo. La última gran diligencia conocida ocurre entre Putre y Pacoyo en noviembre pasado. Una segunda reconstitución de escena que arroja información crucial. Nos da cuenta de una marcha que simplemente no es que se haya hecho bien o mal, sino que simplemente no debió haberse realizado. Por protocolo del ejército debe participar un enfermero o un profesional de la salud, cuestión que acá no ocurrió. Finalmente, 5 uniformados son sacados de la institución. El teniente coronel Guajardo, el capitán Michael Fritz, el teniente Wolk y los cabos Alvear y Zambrano, enfermero del regimiento. ¿Hay evidencia para formalizarlos? A la espera, sabemos que al menos 2
de los militares en retiro dejan atrás las filas y ya no guardan silencio. Hola, abogado, ¿cómo está? Conversamos con el abogado del teniente coronel en retiro, Claudio Guajardo. En esa fecha es el comandante del batallón, quien recibe a los soldados en el regimiento Huamachuco. Bajo su mando están las distintas compañías, los pelotones de soldados y Franco. Se buscaron responsables para cubrir la apariencia. El comandante Guajardo, en este caso, él fue seleccionado porque él era el jefe del batallón, pero a él el ejército lo mandó engañado. En febrero se querella contra quienes resulten responsables del cuasi delito de homicidio del conscripto Franco Vargas. Apunta al examen de altura que determina si una persona es capaz de trabajar en un lugar como Putre. Podríamos suponerlo que si lo hubiesen hecho los exámenes de hipoaria, no se le habría permitido subir, habría salido mal y hoy estaría vivo, estaría en su casa. En noviembre de 2023, 5 meses antes de la muerte de Franco Vargas, la información a la vista indica que el Comando de Operaciones Terrestres emite una orden para la selección y el acuartelamiento del contingente año 2024. Coordinará con la División de Salud la toma de exámenes al contingente que estará expuesto a condiciones hiperbáricas, a fin de no poner en riesgo la integridad de los soldados conscriptos que realizarán actividades en unidades de zonas geográficas que presentan dicha naturaleza. Esa orden no fue cumplida por la 6ª División del Ejército, la vacuna contra la influenza. Tampoco se les hizo, a los militares que estaban ahí, partiendo del supuesto que venían todos vacunados y todos con su examen de hipoaria. Pero tan solo 2 meses después de la muerte de Franco Vargas, el comandante en jefe, Javier Iturriaga, en comisión del Senado, indica todo lo contrario. Hay protocolos que hasta el día de ahora existían y derechamente la vacunación no era parte de estos protocolos, ni tampoco los exámenes de hipoaria para altura. No eran exámenes exigibles para nuestros soldados. Cuando uno tiene que el cubrimiento es de tan alto grado que queda para abajo, el general Iturriaga, él es encubridor. Y si se tiene que aplicar la doctrina Tobar, que se aplique. Hay personas en el ejército que están actuando como una asociación ilícita y están encubriendo verdaderamente lo que ocurrió. Advierte que esperan que la Fiscalía formalice e incluya estos antecedentes. De lo contrario, no descartan querellarse en su contra. Pedimos una entrevista con el comandante en jefe. A la fecha solo ha enfrentado a la prensa en 2 ocasiones por el caso Conscriptos. Pero por tratarse de un proceso judicial en curso, desde el ejército deciden no pronunciarse. Hasta ahora el único imputado en la causa es el capitán en retiro Michael Fritz, quien lidera la compañía a la que pertenece Franco Vargas. Hoy su abogado también respalda los protocolos en su defensa. Cada uno tiene sus responsabilidades. ¿Se cumplieron los protocolos esa madrugada? Por lo menos esa ha sido nuestra tesis, que los protocolos estaban cumplidos, y nos parece que a lo menos con los antecedentes que hoy día están en la carpeta de investigación, ese vínculo, esa conexión entre una acción u omisión del señor Fritz y la lamentable muerte del señor Vargas está bastante lejos de poder atribuirse. Pero la información a la vista indica que hay al menos 2 instancias ese 27 de abril que cuestionarían el proceder o improceder del ahora capitán en retiro. En diciembre pasado revelamos declaraciones inéditas de los conscriptos sobre los minutos previos a iniciar la marcha, también del capitán Fritz. El día sábado en la marcha, pregunto si alguien tiene alguna novedad para marchar, ante lo cual 4 o 5 soldados los derivan para que sean evaluados por el enfermero. Quien dispone que ninguno de ellos marche es el capitán Fritz, al mando de la compañía donde va Franco. Bajarán en bus, uno de ellos por conjuntivitis. Poco antes que el resto inicie el trayecto a pie, al menos 2 camaradas se fijan en Franco. Tenía mala cara, como demacrada. Sus labios estaban partidos y de color negro morado. Se acercó a mi capitán Fritz y le manifestó: no me tengo fe de llegar a Putre. No me siento capaz. Respondiendo mi capitán Fritz: tienes que ser valiente, debes tenerte fe. Vargas asintió y se fue a formar. ¿Qué pasó con Franco Vargas ahí,
tiene que dilucidarse si estas situaciones respecto de las condiciones de salud que tenía el señor Vargas efectivamente fueron puestas en conocimiento a nivel escuadra. Tiene que haber pasado por lo menos 2 filtros antes de haber llegado al señor Fritz. Al mando del pelotón donde va Franco está el teniente Walk, uno de los 5 funcionarios sacados del ejército. Pero el día de la marcha no está. La información recabada señala que tiene permiso para asistir a un matrimonio. Su ausencia podría haber generado ahí también un problema. ¿Quién estaba a cargo en la ausencia de Walk? Desconozco en este momento el dato preciso. Para nosotros lo relevante es que a nivel compañía él consulta si estaban todos los soldados en condiciones de marchar. No lo obligan a marchar a todos y ese es un elemento que para nosotros es muy claro respecto de la falta de cualquier tipo de negligencia o de dolo por parte del señor Fritz en cualquiera de sus acciones. Esa madrugada la marcha parte. Al inicio va a la segunda compañía, al mando del capitán Fritz. Luego, según el protocolo de ese día y según revela el fiscal Carrera, para estos ejercicios debe ir una camioneta con un enfermero. La información que nosotros manejamos es que ellos venían a la cola de la compañía del señor Fritz. A poco andar, Franco cae. En un tramo de unos 300 metros se desvanece en 3 ocasiones. La última vez, aquí. La investigación hasta ahora indica que el capitán Fritz y otros soldados le prestan ayuda. El capitán Fritz, el que ordena que venga el enfermero y que llegue esta camioneta a buscar al conscripto Vargas. Eso está acreditado en la causa. ¿Por qué lo pide el capitán Fritz? Porque la información que nosotros manejamos es que efectivamente el señor Vargas estaba en una condición que no le permitía continuar la marcha. ¿Y dónde estaba el enfermero cuando ocurre esto? Esperando, porque el señor Fritz es la primera compañía que sale. Usted dice que había una orden, debía cumplirse. Sale la marcha, sale la camioneta, pero no sale la camioneta. Posiblemente usted lo vea de esa manera cuando uno ve esto desde afuera, pero efectivamente no habrán pasado más allá de 5 o 10 minutos. Lo que está claro es que el enfermero Cabo Zambrano no va en la marcha. Estas son sus declaraciones que revelamos en noviembre pasado. Mientras yo acompañaba la marcha en vehículo, recibo el llamado de mi capitán Fritz, indicándome que había un soldado en malas condiciones. En menos de un minuto llego donde está el soldado. Dije, yo me encontraba en la camioneta atrás de la marcha, pero eso no fue así. Yo estaba en el PAMI. El día 27 de abril, cuando sucede el fallecimiento del soldado conscripto Vargas, se me acerca mi teniente coronel Guajardo, quien me indica que yo debía declarar que me encontraba al interior de la camioneta. Detrás de la marcha, me dijo que había modificado la orden de operaciones del día 25 de abril. ¿Quién podría ser investigado por esa presunta solicitud para adulterar ciertos documentos? Es el teniente coronel en retiro, Claudio Guajardo, quien hoy acusa encubrimiento. Se le incorporan las modificaciones producto de esta reunión anterior, pero en realidad es un acuerdo... ¿Pero lo modifica después de la muerte del soldado? No, fueron hechos antes, no por escrito. ¿Por escrito? ¿Lo hacen luego de la muerte de Franco? Por escrito, sí. Dice que se realiza un cambio de horario y vestimenta, pero la información que le mostramos hace 5 meses indica que habría más modificaciones. La original tiene 5 páginas, la modificada tiene 6, porque en la nueva añaden todo un protocolo de actuación ante urgencias que la original no tiene. Incluye además el rol de los enfermeros. Cambios habrían sido ordenados por el entonces teniente coronel Guajardo a 2 de sus 3 capitanes. La orden cambia para poner más antecedentes y tal vez buscar un atenuante. Como al capitán Ulloa y como al capitán Muñoz, ¿no le pidieron al capitán Fritz que también incorporara antecedentes? Yo no tengo ninguna información respecto a lo que usted me está preguntando. Yo creo que esto abarca muchas personas. Y yo creo que todos los exámenes y pericias que tienen que hacer llevan su tiempo. Pero de todas maneras igual estoy confiada de todo el trabajo que haga la Fiscalía. Y ahí se van a dar cuenta que aquí fue un horror de principio a fin. Y cuando hablo de justicia hablo de cárcel. El 26 de abril, un día antes del aniversario, el Ministerio de Defensa realizará una ceremonia en memoria de Franco Vargas.
un acto sin prensa y a la que no asistirá el comandante en jefe del ejército. Pedimos una entrevista con el fiscal Mario Carrera, pero por tratarse de una causa vigente deciden no pronunciarse, aunque sabemos una eventual formalización podría ocurrir muy pronto. Ya volvemos con 24 Horas Central. Estamos viendo 24 Horas Central. Ahora. Bien, estamos de regreso a las noticias y fíjese que hace minutos nada más, 24 horas, tuvo acceso a una importante información que está relacionada con la fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende. Por ejemplo, que esta investigación penal se origina por datos obtenidos de una conversación telefónica de Miguel Crispi. Sí, el teléfono del ex asesor presidencial fue pinchado por miembros de la policía y de todo ello nos cuenta Marian Basso. Marian, ya estamos contigo. Buenas noches. Hola Josefa, Iván, muy buenas noches. Sí, como ustedes bien lo decían, hace meses que el principal asesor del presidente de la República, Miguel Crispi, era interceptado por las policías. Específicamente su celular, sus llamadas telefónicas habían sido escuchadas durante meses. Él lo supo recién la semana pasada. Pero esto fue en el caso de la investigación de caso Convenios, en el marco, en el contexto del caso Procultura. Es ahí cuando la PDI está escuchando estas conversaciones que le salta una alerta. Una alerta porque escucha una conversación entre Miguel Crispi y su madre, Claudia Serrano, exministra del Trabajo de la expresidenta Michelle Bachelet. Y en esa conversación entre madre e hijo hablan de este caso, de esta fallida compra-venta de la casa del expresidente Salvador Allende y toda esta polémica que se desencadenó. Ahí entonces es cuando Miguel Crispi hace un análisis respecto de cómo ha actuado la ex senadora, la senadora socialista Isabel Allende. Y vamos a pasar a ver la gráfica donde señala lo siguiente Miguel Crispi. Él dice justamente lo siguiente: llamó hasta el portero del ministerio, hueveando, dice textualmente en esta declaración, que se haga así, tiene mucha responsabilidad, dice Miguel Crispi. También apunta a la exministra de Defensa diciendo sí, y la malla. O sea, yo creo que es una familia totalmente incompetente. Eso está registrado en este documento al que accedimos, donde finalmente el Ministerio Público, donde está llevando esta causa el ministro Cooper, el ministro Ricardo Soto, también dan cuenta de estas eventuales gestiones que habría hecho la ex senadora socialista para poder entonces vender la casa del expresidente Salvador Allende. Este es el argumento que pone la Fiscalía en este escrito al que accedimos de este juzgado de garantía de Santiago. ¿Y por qué lo pone en este antecedente? Porque además se señala y pide distintas medidas al juzgado de garantía de Santiago. Dice, dado que esta información se dedujo a través de llamadas telefónicas, es que puedan haber otras informaciones más y por ende solicitó al juzgado de garantía de Santiago llevarse todos los teléfonos, los computadores e ingresar sin registro, sin previo aviso a las distintas personas, por ejemplo, a el domicilio de la ex senadora socialista, de la ex ministra de Defensa, del abogado también de la ex senadora socialista, al Palacio de la Moneda, al Congreso Nacional, al Ministerio de Defensa, sin previo aviso para poder solicitar los distintos documentos. Eso es parte, Iván, Josefa, justamente de esta indagación que realiza la policía en el marco de esta investigación que se está realizando por la fallida compraventa de la casa del expresidente Allende. Mariana, y probablemente el antecedente más revelador de toda esta conversación es que la iniciativa, de acuerdo a esta conversación entre Miguel Crispi y su madre, la exministra Serrano, es que la iniciativa de la compra-venta de la casa es de la propia senadora. Eso es un antecedente que es completamente inédito y la insistencia de lo mismo. Sí, justamente, eso es lo que toma, esa es la información que toma el Ministerio Público. Dice, a ver, acá se revela que efectivamente hubo gestiones por parte de la senadora socialista para vender la casa, para realizar, ¿no es cierto?, esta compraventa del domicilio al Ejecutivo, al Estado, que lo sabíamos, lo que se quería hacer es dejarla como una casa museo. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros también tenemos en nuestro poder, accedimos a la respuesta del juzgado de garantía de Santiago. ¿Qué hace? La Fiscalía pide, yo quiero acceder ahora entonces a todos los aparatos, a los teléfonos, a los computadores, llegar sin previo aviso al Palacio de la Moneda, al Congreso Nacional, que es algo que también obviamente incomoda al Palacio de la Moneda por la forma, ¿no es cierto?, en que se está dando esta investigación por parte del fiscal Cooper y del fiscal Soto. Pero ¿qué le dice entonces el juzgado de garantía de Santiago? Dice lo siguiente en una respuesta que
accedió hace pocos meses. Dice que respecto de lo que solicita el Ministerio Público, no existen suficientes antecedentes que den cuenta de una particular intervención en el hecho, toda vez que únicamente se ha indicado por parte del Ministerio Público la llamada efectuada por el señor Crispi. Y agrega una parte muy clara y fundamental, y hay que tener ojo acá con lo que dice. Aquello constituye, lo que está pidiendo el Ministerio Público, una clara representación del derecho penal de autor, repudiado por el derecho penal moderno. O sea, señala que las medidas que está solicitando el Ministerio Público va mucho más allá de lo que está establecido, y por eso no le dan acceso a que puedan entonces incautar los teléfonos o los aparatos de la ex senadora, también de la ex ministra, de su abogado. Ahora, también les tengo la respuesta que nos acaba de enviar el abogado de Miguel Crispi respecto de esta noticia que acabamos de acceder como 24 horas, y el abogado de Miguel Crispi nos dice lo siguiente. Dice que al declarar como testigo en la causa sobre las compras de las casas de los expedientes, nos enteramos que al señor Crispi le habrían interceptado sus comunicaciones privadas en el marco de otra investigación, lo decíamos, en el marco del caso Procultura. En esas escuchas, la Fiscalía recogió una conversación del señor Crispi con su madre, conversación privada y propia de un contexto familiar, en que mi representado se refiere a la fallida compra de la casa del expresidente Allende. En esta conversación, de ninguna forma atribuye presiones indebidas ni un delito a la ex senadora. De manera informal y coloquial, lo que quiso transmitir es que tuvo conocimiento que el abogado de la familia monitoreó el avance del proceso y tampoco advirtió la inhabilidad. Es una conversación en un espacio familiar y, por supuesto, sacada de contexto. Se presta para otras interpretaciones. ¿Qué dice entonces la defensa de Miguel Crispi? Es que no quiso decir con estas palabras, con esta conversación con su madre, que la ex senadora haya hecho gestiones para vender la casa, sino que se sacó de contexto la conversación que estaban teniendo en un contexto familiar. Pero claramente son más antecedentes que se suman a esta investigación que ha arremetido al Palacio de la Moneda, pero Iván, José, lo que molesta acá, lo que incomoda al Ejecutivo es la forma como ha actuado el Ministerio Público, que han señalado piden más medidas intrusivas de una forma que tampoco está aceptada por el juzgado, justamente para seguir accediendo, y es algo que se suma además a también la polémica que vimos hace algunas semanas con las conversaciones entre la ex alcaldesa Iracy Hasler y también la diputada Carol Cariola. Así que más antecedentes de lo que ha sido esta polémica que ha remecido al Palacio de la Moneda con esta conversación también que se revela del principal asesor. Ahí también llama mucho la atención que recién se haya conocido por parte de su defensa y del propio Miguel Crispi que lo están interceptando hace muchos meses, y que claro, a raíz de este caso convenios es que también se conoce esta otra conversación ligada a la fallida compraventa de la casa del expresidente Allende. Así que más datos entonces que se suman a esta causa, esta vez con estas develaciones por parte de estas escuchas. Sí, declaraciones cruzadas que seguramente van a formar parte del debate, de la agenda dentro de los próximos días. Como dice, justamente hay un ordenamiento jurídico, hay ciertas medidas que se pueden o no desarrollar, pero de todas formas, aunque sea ¿no? en el marco de un contexto privado, familiar, si es que existe algo que es meritorio de investigar, eso es lo que va a hacer probablemente la justicia, ¿no? Información exclusiva que nos detalla a esta hora Marian Basso. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Marian. Buenas noches. Nosotros hacemos una muy pequeña pausa. Estamos de regreso inmediato en más noticias hay aquí en 24 horas. Espérenos. Ya volvemos con 24 horas Central. Estamos viendo 24 horas Central. Ahora. Sí, de vuelta en las noticias, la candidata presidencial Paulina Bodanovich comenzó su campaña presidencial en el marco del aniversario número 92 del Partido Socialista. Joaquín San Martín nos cuenta más. Joaquín, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Dándole el vamos a su campaña presidencial, pero dejando en manos de su partido político su futuro de cara a las primarias. Paulina Bodanovich encabezó los 92 años del Partido Socialista, instancia donde aseguró que las primarias no solo son quien encabezan una candidatura, sino quien articule un proyecto, un llamado al partido a trabajar con disciplina y unidad de todo para vencer, en este caso, a la derecha populista. Fueron parte, en este caso, de los dichos de la presidenta de la tienda y también candidata presidencial del PS. Declaraciones que pasamos a escuchar. Porque lo que se define en las próximas primarias no es solo quién encabece una candidatura, sino qué proyecto será el que articule un futuro gobierno progresista. Y esto no se trata de un concurso de personas ni de rostros, se trata de ideas.
parte de las declaraciones, en este caso de Paulina Bodanovich, todo en medio del ruido interno que ha generado su candidatura. Lo cierto es que mañana ella va a encabezar una serie de actividades, principalmente el primer encuentro programático de su campaña para el lunes, en este caso hacer la presentación del equipo que la va a acompañar de cara a estas primarias presidenciales, pero sí marcando en particular el ruido interno, en principal Camilo Escalona, secretario general, que dice que ella va a estar en este caso en las primarias, pero la propia Paulina Bodanovich que asegura que esto depende de su partido político. Bien, quedamos muy atentos. Muchas gracias, Joaquín, por ese informe. Buenas noches. Bueno, agregamos naturalmente que la información sobre la intervención telefónica del teléfono de Miguel Crispi, que da origen a la investigación del caso de la casa del expresidente Allende, no estaba todavía en conocimiento de los dirigentes del Partido Socialista al momento de realizar este acto, así que probablemente los despliegues que va a hacer en terreno a partir de mañana la candidata Paulina Bodanovich va a haber reacciones en la tienda socialista. Bien, nos vamos. Muchas gracias por su sintonía. Ahora viene Ahora Caigo Prime. Que tengan muy buenas noches. Chao. Hemos presentado 24 Horas Central.